mi nombre es Alejandra y el día de hoy junto a mi compañera Andrea les vamos a hablar sobre vanguardias, específicamente sobre el cubismo. Las vanguardias. En el siglo XX surgieron movimientos artísticos experimentales que querían expresar lo nuevo por medio de un lenguaje pictórico. Asimismo, alteraban la estructura tradicional y buscaban alejarse de los preceptos de arte clásico. Adicionalmente, fue un fenómeno social, político y cultural que buscaba la libertad de expresión, dándose así una ruptura con las academias y pensadores de la época. Características generales. En la pintura estaban a favor del arte abstracto, pero huían de la personificación y del arte figurativo. En la literatura, la poesía fue alterada en su estructura tradicional, eliminando así la puntuación, la estrofa, la métrica y la sintaxis. Y los quiebres y mandatos y normas académicas son característicos de las vanguardias. Se incluyó dentro de la percepción del mundo en la valorización por lo irracional. Es un arte no figurativo, por lo que tiene una nueva disposición gráfica. Y por último, tenían el deseo de fusionar todas las disciplinas artísticas. Cubismo. ¿Qué es el cubismo? Es una vanguardia que surgió en Francia en 1907 y finalizó en 1914. Fue desarrollada por Pablo Picasso y Georges Braque. Se considera una vanguardia ya que se evidencia una ruptura del arte con las formas geométricas, la superposición de planos, la conexión de elementos imposibles de asociar, la simplicidad de las formas y los clones, dándose así un afán geométrico. La transición hacia el cubismo la podemos evidenciar en las obras El viaducto en l'Estaque en 1908 y Las señoritas de Aviñón en 1907. Primeramente descompusieron los cuerpos en formas geométricas y más adelante los recompusieron. Por esto mismo se divide en dos fases, el cubismo analítico y el cubismo sintético. En la primera fase las formas se separan o se empotran. En la segunda las masas se juntan y organizan de forma orgánica. Cubismo analítico. Este surgió entre 1908 a 1912. Se caracteriza porque los cuerpos están separados o fracturados en formas geométricas. Esto es lo que nos permite verlos en múltiples perspectivas. Asimismo son pinturas caóticas en tonos muy neutros, como lo podemos ver en las siguientes obras. Los principios del cubismo analítico en sus esculturas, enfatizando el enfoque experimental y en la perspectiva. Juan Gris es un pintor cubista muy conocido que se le unió a Picasso y a Braque. Su reconocimiento se da en el cubismo sintético. Cubismo sintético. Este se da de 1912 a 1914. En este podemos ver cómo artistas como Picasso, Braque, Gris, entre otros, simplificaron sus composiciones y asimismo cambiaron las paletas de colores a unos tonos más vibrantes. Podemos ver cómo los bodegones no son solo representados en la pintura, sino asimismo en los collages, como en la siguiente obra. Primero, es un arte centrado en el ejercicio mental como una manera de expresar las ideas. Segundo, con las formas geométricas simplificadas se interpreta la naturaleza y el paisaje. Tercero, el arte se produce de la abstracción de la estética de la obra. Cuarto, se presenta una composición en 3 dimensiones de objetos en el mismo plano en todos sus ángulos. Ahora Andrea nos dará otras características adicionales. Gracias, Alejandra. Dentro de otras características encontramos que predominan las líneas rectas y estas las podemos ver en los cubos y en los cilindros. Asimismo, se renuncia totalmente a la perspectiva, por lo que no hay diferencia entre el fondo y la forma. Los colores neutros dan una sensación de una pintura escultórica. Y por último, encontramos que los temas predominantes son el retrato, la naturaleza y los bodegones. Las damas de Aviñón de Pablo Picasso. Esta obra fue pintada en el año 1907, sus dimensiones son 244 por 234 centímetros. Se encuentra ubicada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En esta obra se evidencia la influencia del arte africano. Es considerada la primera obra íntegramente cubista realizada por Pablo Picasso. Muestra a 5 mujeres desnudas representadas con trazos geométricos. Las 2 chicas del lado izquierdo tienen máscaras africanas. Por esto mismo podemos ver la influencia del arte primitivo.
Casas en l'Estaquet por Georges Braque. Esta obra fue elaborada en el año 1908, sus dimensiones son 73 por 59.5 centímetros. Esta obra retrata un paisaje de casas de manera cúbica. Algo curioso es que en la composición no es posible ver el horizonte ni el cielo, solo el paisaje urbano en medio de los árboles. La profundidad del paisaje está en el sombreado de las casas. Violín y cántaro, 1910 de Braque. Esta composición hace parte del cubismo analítico y podemos observar cómo el violín y el cántaro son los objetos representados y tienen un efecto polifacético. Esto quiere decir que parece que se vieran a través de un espejo roto. Nuevas formas de representación las podemos ver a través de la fragmentación de objetos y la deconstrucción de las nociones tradicionales de la perspectiva. El retrato de Pablo Picasso de 1912 es un lienzo del artista español Juan Gris. Podemos destacar su importancia ya que es una de las primeras obras cubistas que fueron realizadas por otro artista diferente a los fundadores del movimiento. Podemos apreciar que Picasso está sosteniendo una paleta de pintura a sus 31 años y asimismo podemos observar cómo las líneas rectas y las formas geométricas son las que le dan expresividad a esta obra. Podemos concluir que el cubismo nace en Francia y se desarrolla por toda Europa, principalmente entre 1907 y 1914. El cubismo fue creado por Pablo Picasso, pero entre sus máximos exponentes podemos nombrar a Juan Gris y Georges Braque. El término cubismo se debe a la crítica del francés Louis Bussel, ya que señaló que la obra Casas en l'Estaquet de Georges Braque estaba repleta de cubos. El primer cuadro cubista es Las Damas de Aviñón de Pablo Picasso. Fue una obra muy criticada por todos. Picasso aquí elimina todo elemento tradicional y rompe definitivamente con el realismo. En el cubismo desaparece la perspectiva actual y aparece la perspectiva múltiple, la descomposición en figuras geométricas. Los géneros tratados no son nuevos, son bodegones, retratos, paisajes, etc. Las obras cubistas están formadas por elementos tradicionales como el óleo y vanguardistas como papel, cartón, plástico, etc., formando así un collage. En los comienzos las pinturas del cubismo eran monocromáticas o con tonos de baja luminosidad, como lo son grises y marrones. El cubismo es caracterizado por ser un movimiento muy independiente, por su diversidad y asimismo por el rechazo total a lo convencional. Y por último, el cubismo desaparece en 1914 por la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias.